Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, Juntos Más Compañía. Estamos en Planeta Caracol y, por supuesto, seguimos profundizando sobre, creo, una de las más importantes noticias para nuestro país, como Colombia, escenario Santa Marta, lo que fue esta primera conferencia de transición energética más allá de los combustibles fósiles, que nos deja pues lecciones, pero también nos deja retos como humanidad. En ese orden de ideas, pues bueno, tenemos hoy tres invitados sobre quienes vamos a hacer énfasis en entender claramente lo que representó esta primera conferencia que reunió a más de 50 países, expertos, investigadores, jóvenes, activistas, indígenas, de todo, una maravilla. Y vamos a comenzar con Ana Carolina González. Ana Carolina es directora senior de programas globales y directora para América Latina en el Natural Research Governance Institute. Y bueno, sin duda, su conocimiento y experticia sobre el tema nos va a servir demasiado. Ana Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Planeta Caracol. Muchas gracias, Fidel. Feliz de estar aquí con usted. Perfecto, pues bueno, estamos ya cada vez más entendiendo ese criterio, ese concepto de transición energética, pero obviamente la transición energética justa no es igual para un país en África, para una región en Latinoamérica o para Europa o para Oriente Medio. ¿Qué significa realmente la transición energética, Ana Carolina? Pues la transición energética se refiere a uno de los retos más importantes a los que estamos abocados como humanidad, porque sabemos que luchar contra el cambio climático significa reducir las emisiones de carbono. Y más del 80% de las emisiones de estos gases de efecto invernadero vienen del sector de combustibles fósiles, del carbón, del petróleo, del gas. Así que transitar en las formas de consumir energía, en las formas de producir energía, es fundamental. Pero como tú lo dices, para los países que producen estos commodities, estos recursos que extraen del subsuelo el petróleo, el carbón o el gas y que lo exportan, pues los retos son distintos, ¿no? Porque muchos de los países, como por ejemplo Colombia, depende de manera importante del petróleo para sus exportaciones. Hoy en día son más del 30% de las exportaciones colombianas, o también, digamos, para sus ingresos públicos. Por eso, digamos, es más una transición económica y no solamente una transición energética. Correcto. En ese orden de ideas, viendo, por ejemplo, el caso de Colombia, Ana Carolina, hay que tener en cuenta a todas las voces, es decir, el sector petrolero es una realidad, ha estado, pero también las comunidades, pero también nuestro modelo económico. Es una gran ecuación la que se plantea cuando hablamos de transición energética. Así es, Fidel. La transición, como te decía, es un proceso de transformación importante, económico, y por lo tanto requiere, digamos, décadas de intervención, de trabajo de largo plazo, y por lo tanto el concurso de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, una política de Estado, ¿no? Que no sea solamente la política de un gobierno, sino que permita una intervención sostenida en el tiempo, tanto en la matriz energética como en el proceso de diversificación de la economía colombiana. Ya. En Colombia justamente estamos a puertas de lo que será un eventual cambio de gobierno y una elección presidencial. Los candidatos, siendo franco, no se han pronunciado sobre esta materia y creo que esta materia es un tema de debate a nivel global. Lo vemos en Naciones Unidas, lo vemos en el Parlamento Europeo. Quizá la agenda pública y política en Colombia ha sido ajena a aceptar y abocar este tema en los debates a puertas, por ejemplo, de una elección presidencial. ¿Qué lectura tienes, Ana Carolina? Yo creo que hay mucha preocupación de muchos sectores por la seguridad energética en Colombia, que sin duda es una prioridad. Entender cómo garantizar el acceso a energía de los hogares colombianos, a una energía, digamos, accesible, también, digamos, de bajo costo, etcétera. Y eso creo que ha estado en la conversación. Quizás lo que ha estado menos es entender cuáles son los riesgos también a los que se ve enfrentada la economía colombiana si no planea de manera oportuna la forma de diversificar su economía. Porque para países que son productores de hidrocarburos, por ejemplo, la crisis de Medio Oriente hoy
significa ingresos adicionales porque el precio del petróleo está muy alto, ¿no? Eso significa que recibes mayores ingresos por tus exportaciones, pero también puede significar que para esos productos derivados que también importas, como la gasolina, pues tengas que poner más subsidios, ¿no? Entonces también hay un gasto adicional. Esa volatilidad permanente en los precios, que es algo que vemos y que vamos a seguir viendo en la medida en que el mundo hace su transición energética a nivel global, pues es algo que va a perjudicar la posibilidad de planear y de sortear pues las dificultades en materia económica. Por eso es muy importante planear a largo plazo cómo manejar estos flujos de ingresos, invirtiendo, por ejemplo, estos ingresos adicionales en hacer esos procesos de transformación económica para que en el largo plazo seamos menos dependientes del petróleo. Lo que demuestra esta crisis global del petróleo es que depender demasiado del petróleo no ha sido la decisión más sabia de nuestras economías. Eso es muy cierto y mira, queda evidenciado lo que representó un primer impacto de la guerra Ucrania-Rusia, la situación del gas en los países europeos. Allí se generó un estrés tremendo. Ahorita hay más de 1.500 barcos petroleros parqueados, llamémoslo, en el Golfo por cuenta del cierre y control del estrecho de Hormuz por parte de Irán, y el precio del petróleo ha tenido una alza tremenda. El Departamento de Justicia de Estados Unidos justamente también abrió una investigación por unos inversiones, apuestas futuras sobre el tema petrolero antes de que Trump anunciara esta guerra contra Irán. Mira cómo la geopolítica global pues apunta a que en efecto aquí pasa algo y el tema del petróleo es eje de ello, pero también marca como una senda, Ana Carolina, de lo que debe ser una ruta hacia una transición energética para que no haya, como tú lo has dicho, una dependencia exclusiva al combustible fósil. Así es, Fidel. Y mira que hay algo muy interesante de lo que pasó justamente en ese ejemplo que pones de la guerra en Ucrania, y es que después de esa guerra en Ucrania, si bien los países europeos trataron en el corto plazo de suplir esa demanda, esa necesidad de gas que tenían, lo que sucedió es que el 2022 fue el año récord de inversión en energías renovables, ¿no? Y fue el primer año que realmente superó la inversión en energías fósiles. Así que estas crisis también hacen pensar a los países, especialmente a los países importadores, en otras fuentes de energía que sean más seguras. La seguridad energética ya no pasa como ha sido tradicionalmente por tener petróleo, por tener gas, sino por otras fuentes de energía que se perciben como más seguras, sobre las cuales los países tienen más autonomía y soberanía. Entonces, eso puede transformar de manera muy importante los mercados energéticos globales y la demanda global de petróleo hacia futuro. Por eso, si bien hay una tentación en el corto plazo de muchos países, y pues puede ser importante aprovechar la coyuntura de precios altos para cualquier inversión adicional en exploración, en explotación, hay que pensar y anticipar un poco diferentes escenarios posibles con la demanda global, con esas transformaciones que puedan suceder en los países importadores. Claro. Otro actor que está muy calladito es China, te cuento. Y a los oyentes de Planeta Caracol, resulta que en los últimos años el gobierno chino ha tenido una decidida apuesta y de hecho ya lo ha demostrado, creando o instalando pero gigantescas, Ana Carolina y oyentes, granjas solares, donde otrora eran ya unos valles desertificados de tierra que ya no servía, pues han instalado estos grandes valles y esa autonomía energética la está garantizando a través de esa matriz de energía solar. Eso ha estado ya medido y mira que acá también entra un actor clave que es quienes tienen la tecnología para desarrollar todo este tipo de procesos. Acá hace 20 años un panel solar era una cosa de locos, muy caro, pero hoy en día hay accesibilidad para ello. Creo que el mismo ecosistema está facilitando que haya pasos o aceleración en este proceso. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el desarrollo de las energías renovables es muy distinto según el país en el que lo mires, ¿no? Y especialmente justamente por lo que mencionas, porque también el acceso a capital, el costo de esas tecnologías es diferente en cada lugar. Los costos de las energías renovables a nivel global se han venido reduciendo de manera muy importante, pero para los países del sur global el acceso a esas tecnologías aún es desigual, y eso depende también, digamos, de la inversión que llegue a nuestros países en materia, digamos, de transición energética y de energías renovables. Por eso es muy importante que se creen los incentivos de política pública que permitan las inversiones
en estas nuevas tecnologías, ¿no? Es muy importante que se generen también claridad en la ruta de transición para que eso dé también confianza a los inversionistas de este sector. Claro. Hablas de inversionistas y yo te quiero consultar sobre qué papel debiese jugar la banca multilateral en este proceso, en transición energética, en el entendido de que, pues sí, es ya una vía que se abre, eh, pero ellos se vincularán, no se vincularán, esta banca multilateral que pues, serviría para ese elemento fundamental. ¿Quién financia esa transición? Yo creo que es fundamental que la banca multilateral se una y me parece que ya lo está haciendo. Ya los bancos regionales de desarrollo están, digamos, muy alertas a facilitar procesos de inversión en materia de renovables, pero incluso también en temas de minerales críticos, ¿no? Que es otra de los ángulos muy importantes en el proceso de transición energética. Estas energías renovables requieren grandes cantidades de minerales y, por ejemplo, ves al Banco Interamericano de Desarrollo lanzando una iniciativa Ujú. sobre el tema de minerales críticos y a varios otros financieros tratando, digamos, de poner atención a ese tema. Por supuesto, tanto en las energías renovables como en la extracción de minerales críticos, el gran reto, Fidel, y tú lo sabes, que conoces el terreno, es siempre que con esta ambición climática, pues no terminemos impactando de manera desproporcionada algunas comunidades y algunos territorios, ¿no? Tener ciertos estándares sociales y ambientales mínimos en los procesos de inversión, de ampliación y escalamiento de las energías renovables, de los parques eólicos, de las granjas solares, de los proyectos, digamos, de extracción minera. Claro. No, pues Ana Carolina González, quiero por último que nos des como una reflexión final en torno a lo que estamos conversando de cara a lo que representa este reto para la humanidad de la transición energética. Un cierre para esta conversación tan enriquecedora. Fidel, yo creo que el proceso de Santa Marta fue un inicio importante de la conversación para poder traer a la mesa a diferentes países, pero creo que el siguiente paso es definitivamente unir actores que son claves para poner en marcha rutas de transición energética más amplias, de transición económica, traer a la mesa a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Energía, a los gobiernos subnacionales de manera mucho más amplia, porque es a nivel territorial también donde se presentan los mayores retos en esas regiones productoras y especialmente a las empresas nacionales petroleras. Ecopetrol en Colombia, Pemex en México u otras que juegan un rol tan importante en las economías, en la generación de ingresos y en la seguridad energética de nuestros países. Pues bien, Ana Carolina González, gracias por estar en Caracol Radio y en Planeta Caracol. Bueno, muchísimas gracias a ti, Fidel. Escuchas Planeta Caracol. Pues muchas gracias a Ana Carolina González y avanzamos en Caracol Radio en Planeta Caracol con los invitados. Estamos tratando y por supuesto haciendo el máximo esfuerzo para entender lo que significa la transición energética justa, las conclusiones, las reflexiones y también las preguntas que nos dejó Santa Marta, esta primera conferencia internacional sobre transición energética. Y queremos saludar a Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto es director de CEPIA, Alianzas Sostenibles, organización que lidera proyectos de transición de energética justa, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales. Pues inicialmente, Carlos Alberto, gracias por este tiempo. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Y queremos una primera reflexión sobre lo que deja esa conferencia de Santa Marta en un contexto internacional, hablando de transición energética. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Como dices, mi especialidad básicamente ha estado enfocada en el tema de tender puentes. Y yo creo que aquí en este tema de la transición energética hay que tender puentes porque la discusión es bastante amplia, es una discusión ambiental. Y hoy en día también el desafío está alrededor de la transición económica, la fiscal, la política, que va a definir el mundo en el futuro y también la economía colombiana, porque es que es un reto que tenemos que asumir como colombianos para ser más sostenibles y el próximo gobierno lo va a tener que hacer. Y es que el mundo ya está discutiendo y creo que la importancia de Santa Marta fue este panel de expertos científicos dándole otra vez, subrayando la importancia de cómo nos pensamos de manera sostenible al futuro
y es porque ya el mundo tomó una decisión. Hay un efecto de calentamiento, de cambio climático, y cómo vamos a poder mitigar estas acciones. Y bueno, hay muchas alternativas, y creo que una de las apuestas es tener una matriz energética y una soberanía energética, apoyando también energías comunitarias, pero también no perdiendo de vista la energía industrial, porque es que el 90% de la nueva energía que está entrando viene de fuentes renovables. Y si bien la discusión es sobre la potencia y sobre el almacenamiento, yo creo que la pregunta viene es qué tenemos que hacer bien en este segundo tiempo, es decir, en el siglo XXI, para jugarnos bien este partido, cada ciudadano, cada hogar y el gobierno que llegue. Y esa es la pregunta que nos mueve hoy. Como decías, yo lidero CEPI Alianzas Sostenibles y existimos porque creemos que hay una desconexión entre las políticas, las inversiones y cómo se aterriza esto en la implementación, porque es difícil llegar al territorio. Y bueno, estamos como conectándonos alrededor de esto y movilizando conversaciones para acompañar la transición económica y verde que necesitamos. Claro. Carlos Alberto, en el contexto global, sin duda, y lo conversábamos también con Ana Carolina, conflicto en el Golfo Pérsico, conflicto Rusia-Ucrania, el tema del gas hacia la Unión Europea, el tema del petróleo hoy por hoy, el precio del mismo, la especulación que se ha dado sobre el tema, pues todo esto conduce a una senda de transición energética. ¿Qué opinas? Bueno, hoy día creo que es importante hablar un poco de los combustibles y cómo hoy existimos como sociedad, ¿cierto? Tenemos diésel, tenemos gasolina. Yo creo que la importancia es también, y esto es una invitación también a los que hacen las leyes y se piensan cómo empezamos a desmontar un poco o a trabajar alrededor de estos subsidios que subsidian los combustibles fósiles. Porque es que estos recursos también pueden llevarse a otra inversión pública, ¿sí? Claro, eliminar los subsidios fósiles es una presión muy alta para los términos digamos, de la logística de los alimentos, pero también puede ser una oportunidad para crear fondos en los territorios y pensar qué viene después, ¿sí? Los subsidios incluso a la energía puede ser también fuentes de inversiones es decir, la energía limpia en estas comunidades que pueden producir energía solar, pueden abaratar los costos de una alcaldía si se instalan en los hospitales, en los colegios, en las instituciones públicas. Y eso, digamos que nos pone a pensar un poco, y es, si subsidiamos los combustibles fósiles hoy, y los subsidios son bastante altos, 9 veces más altos, ¿por qué no empezamos a pensar cuáles serían sus subsidios para estas energías renovables o energías limpias? Entonces creo que ahí tenemos que pensarnos. Y también claro, nos va a llegar un momento donde tengamos que analizar cómo aliviar la deuda y movilizar un poco más la inversión hacia este sector para que no nos presione, digamos, el bolsillo de cada hogar. Claro. Teniendo como escenario Colombia, Carlos Alberto, pues la región andina concentró las ciudades donde hay mayor número de población, pero hay zonas, Orinoquía, Amazonía, el Chocó biogeográfico. También hay que hablar de esa región Caribe, la Guajira, en fin, que la generación de energía en algunos municipios es a punta de CPM o no están conectados a la red de transmisión eléctrica. Y allí, teniendo esa matriz como lo es el sol y la ubicación privilegiada del país, pues ya debería ser hora de que lo anotabas tú, que los alcaldes promuevan esté dentro de su plan de desarrollo esa transición propia que les genera algo que tú has manifestado también, esa soberanía energética, y eso a su vez bienestar para la población. O sea, es que eso tiene un impacto económico, social, tremendo, ambiental, por supuesto. De acuerdo. Yo creo que antes de poner un panel, tenemos que diseñar con la visión del que lo necesita o el que lo va a utilizar, ¿sí? Nos pasó en La Guajira cuando acompañamos al IPSE, una agencia del ministerio, para pensar cuál era la visión comunitaria, para qué querían los paneles. Ellos, algunas comunidades decían, no, lo vamos a poner en los colegios. Otros decían, no, mire, necesitamos que cargue, es un centro para cargar los celulares donde están viviendo los abuelos, los ancianos, para que los jóvenes vengan y
tengan estas conversaciones. Entonces, no es de pronto llegar con la solución, sino es entender y escuchar muy bien Claro. las problemáticas y las necesidades y construir desde ahí los acuerdos y definir, bueno, quién es el dueño, cómo se va a mantener, cuál es la cuota para operar esto. eh, pero claro, el panel llega, pero no es de nadie. No, hay que también conversar sobre esta apropiación. Ujú. Y esto es como un proceso de gestación, ¿no? Hay que acompañar este Sí. crecimiento. Y otro punto, yo creo que los donantes y los actores multilaterales parecen prestar mucho más fácil hoy para Ujú. los proyectos de energía comunitaria y de generación en los hogares en Colombia. La pregunta es, bueno, sí, ¿dónde está el Estado? Pero también dónde está, digamos, el sector financiero Ujú. emitiendo un poco de garantías o asumiendo un poquito del riesgo para acompañar estos procesos que requieren este capital paciente y decir, bueno, sí, es que efectivamente el ahorro futuro que se está haciendo con los paneles solares puede ser el apalancador para que me repaguen la inversión que estamos dando. Y eso ya lo están haciendo varios programas, por ejemplo, con el programa de Somos de SENS en la zona de los Santanderes, Sí. y ellos están asumiendo un poquito de esto para cómo acompañar estas transiciones locales, porque ahí donde está la transición, la energía viene siendo el medio para un fin y es esa oportunidad económica que se puede brindar pues para el bolsillo de todos. Excelente. Estamos hablando con Carlos Alberto Díaz, director de CEPIA, Alianzas Sostenibles. Estamos en Caracol Radio. Queremos saber si, por ejemplo, en Colombia o Latinoamérica como tal, tenemos claro la legislación, están dadas los caminos en cuanto a, bueno, acá en Colombia se toca pedir muchos permisos para todo, para facilitar este tipo de instalaciones de granjas fotovoltaicas, por ejemplo. Claro, bueno, la CREC ha venido haciendo los ajustes. Ahora la pregunta es qué tan rápido lo ha hecho Ujú. y creo que se ha avanzado más en el discurso y en las promesas para convertir estos proyectos en realidad. Yo creo que eh, la normatividad está ahí y con varias ONGs hemos hablado sobre lo importante de crear contenidos que informen y sea de pedagogía, porque la reglamentación en Colombia, por ejemplo, está dada Ujú. para descentralizar y hablar de tarifas más justas en las zonas donde pues, los recibos de luz son impagables. Sí. Estamos ayudando a que esta narrativa no sea solamente parte de un negocio para privados donde se está generando granjas solares. Ahora, te cuento algo. Ujú. En un estudio que estamos sacando ahorita con el London School of Economics, identificamos que sí hay unos cuellos de botella muy importantes y esto se puede validar con los gremios. Y es que para megaproyectos más allá, o sea, por encima de una mega, Ujú. hay varias, digamos, dificultades para instalar estos proyectos, varias solicitudes tanto ambientales a nivel regional, a nivel, digamos, también nacional, hay varias solicitudes que se tienen que acelerar, pero entonces estamos viendo es que ahora por debajo de un mega es diferente, es mucho más fácil, es como si se quisiera decir que hay un fast track para los proyectos de energía solar, y Ujú. entonces vemos que ahora se han desconcentrado, ¿no? Entonces es varios proyectos de un mega o menos de un mega Ya, pegados juntos porque es mucho más fácil claro. hacerlo así, y ahí es donde viene toda esta discusión de por qué no hemos logrado aumentar la generación de energía solar. Bueno, es porque los megaproyectos tienen una dificultad y es la infraestructura. La infraestructura que existe hoy en Colombia es para otra potencia y otra generación de otra época. Ujú. Entonces creo que tiene que ir de la mano tanto estos cuellos de botella administrativos como la infraestructura existente para conectar esto que es, pues, que se requiere, digamos, diseños técnicos, avalación, digamos, también de certificado RETIE, pero luego necesitas una autorización de un punto de energía y ahí es donde viene nuevamente el tema, la Ujú. inversión. Esto es Claro. como un proceso de gestación de un bebé. O sea, el Ujú. proyecto, si tú lo ves, los primeros 9 meses requiere muchos permisos, mucho Sí, cuidado, una inversión que acompañe, pero ya el proceso, digamos, de cuando ya da a la luz este proyecto de infraestructura solar, requiere también pacientemente porque pues la energía solar no es constante, a veces la infraestructura se cae. Entonces creo que ante este contexto la regulación debe estar acompañada
de las mismas instituciones y también de las empresas generadoras y distribuidoras para que ellos, pues como organizaciones, pues puedan ser parte de la integración de algo que pensamos nosotros que es una sostenibilidad óptima, ¿no? Ujú. De la generación y no pongamos en riesgo este fantasma que sigue sonando ahí sobre el tema del apagón, que yo creo que eventualmente debe ser compaginado Ajá. con estas energías. Es decir, hoy en día somos a punta de hidroeléctricas, funcionamos como país. Están también las generadoras a termo, Ujú. pero tenemos que pensar y abrir estas discusiones de cómo funcionamos con las nuevas energías. Y creo que ahí el gran cuello de botella también es que las energías eólicas no han venido aumentando De acuerdo. como deseamos. De acuerdo, ese punto es bien valioso. Y Carlos Alberto, pues finalmente queremos como una reflexión tuya, concentrando todo lo que nos has explicado y proyectando esa transición acá en Colombia. ¿Cómo la ves? Una conclusión de esta conversación. Yo creo que la idea de la transición hay que pensarla como una transición económica, ¿sí? Tenemos que Ujú. buscar unos puntos para llegar al acuerdo. El acuerdo tiene que ser, tenemos que incrementar las energías renovables. Tenemos que llegar al territorio para que en el territorio estos nuevos proyectos de generación se incluya la visión local, ¿sí? Y no sea una energía producida para los de Bogotá, sino una energía también producida para los donde están los territorios en La Guajira, Ujú. en el Cesar y también en la otra punta de la Amazonía. Y ahí mitigamos el riesgo social. Y cuando esto pase, creo que los proyectos también van a dejar de tardar tantos años para financiarse porque los riesgos, tanto en la reglamentación como en la financiación, ya puede arrancar. Yo creo que la apuesta ya está dada, ya estamos jugados, pienso yo, Sí. y esa es la pregunta que nos mueve. ¿Cómo vamos a soñarnos en un futuro sostenible? Y creo que es en un diálogo donde todas las partes estén incluidas e incrementemos eh, esa ayuda que nos merecemos pues con una energía que sea limpia, que sea sostenible y que hablemos de soberanía también Ujú. energética. Claro. Pues Carlos Alberto Díaz, director de Sepia Alianzas Sostenibles, gracias por estar acá en conexión con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. Hombre, no, muchísimas gracias. Escuchas Planeta Caracol. A Carlos Alberto, pues muchas gracias y seguimos con este especial de Planeta Caracol en Caracol Radio. La transición energética, entendemos realmente lo que significa, sus alcances, los matices políticos, financieros, el tema económico que hay en torno a ello, por supuesto, el foco social de las comunidades, porque hay diversidad total en esta materia, no solo hablando de Colombia, sino de lo que puede ocurrir con la transición energética en Europa o lo que ocurre en América Latina o lo que puede ocurrir en Asia. Pues bien, seguimos con más invitados y me encanta saludar a Alison Benson. Alison es economista en desarrollo internacional, directora del Centro de Investigación, Acción Pública y del proyecto Reimaginémonos. Alison, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol, ¿cómo estás? Hola, Fidel y oyentes, muy bien. Qué bueno es que estés con nosotros. Hemos conversado con Ana Carolina González, con Alberto Díaz y bueno, queremos hablar contigo sobre el entendimiento que tenemos y la experticia y conocimiento que tienen ustedes a propósito la transición energética, si se trata de un tema político, tal vez con vacíos de liderazgo, si se trata de un reto de orden económico o geopolítico. Queremos una primera lectura tuya, Alison. Bueno, tú lo dijiste muy bien, Fidel. La transición energética es realmente un reto económico. Es la transición económica, que es una transición más grande, más profunda y más urgente que necesitamos. ¿Cómo transitamos hacia lo que todos tenemos? Un modelo económico que sea menos extractivo y menos desigual. Y para eso es clave pensar, yo creo que en tres cosas que se hablaron mucho en la conferencia en Santa Marta y que fue, digamos, un consenso sobre los grandes retos y las urgentes acciones que necesitamos tomar, no solamente en las economías locales, nacionales, sino también a nivel global. Esos tres puntos, Fidel, yo creo que fueron el primero, la diversificación económica, el segundo, ¿quién va a pagar por la transición energética y económica?
Y el tercero, cómo reimaginamos el rol de las comunidades en esta labor. Eso de la diversificación económica, ¿qué significa? Significa que hay que reconocer que la cantidad de empleos, de ingresos y de impuestos que genera el petróleo y el carbono a un país como Colombia no se van a reemplazar enteramente con las energías renovables, sino que tenemos que pensar en cómo desarrollamos otros sectores de la economía, no solo el agro, no solo el turismo, sino muy importante la industria. Hubo un estudio de un economista experto en este tema que se llama Leonardo Rojas, estima que 6.8% del PIB podría aumentar como resultado de una apuesta económica para aprovechar la transición energética, no solamente produciendo grandes proyectos y pequeños proyectos solares, eólicos, sino también impulsando otros sectores como componentes electrónicos o como el ensamble de equipos para transporte. Entonces nos preguntamos si la transición es apagar la economía. No, no es apagar la economía, es encender la economía, pero además encenderla para que arranque de muchos motores, no solo uno. Entonces nos preguntamos si la transición energética es apagar la economía, y no, no es apagar la economía, al contrario, encender la economía y además desde muchos motores al mismo tiempo. Claro, eso es bien interesante, no es apagar sino encender la economía y una economía diferente, por supuesto, lo que representa esta transición energética. Tú planteaste 3 puntos, ya hablaste sobre el primero. Alison, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar este proceso? Porque estamos hablando de un reto como humanidad, transición energética. Bueno, así como cuando uno va a la fiesta y luego hace la pregunta ¿quién paga? Esa también es la gran pregunta que nos hicimos más de 1.500 personas y 57 países en Santa Marta la semana pasada. Y en esta pregunta yo creo que hay dos respuestas muy urgentes y además muy preocupantes si no las respondemos. Lo primero es reconocer que como sistema económico internacional seguimos invirtiendo y subsidiando a los combustibles fósiles cuando ya sabemos que tenemos que irnos hacia otras energías. Salió un estudio de una organización que se llama 350 hace unos días, donde suman todos los subsidios e inversiones que hace el sector público en las empresas de combustibles fósiles, y eso da $1.400 por persona de este planeta al año. Es decir, cada uno de nosotros está poniendo $1.400 al año. Los subsidios que se dan a los combustibles fósiles son 9 veces más altos que los subsidios a las energías renovables. Es decir, estamos en el mundo al revés. Estamos invirtiendo y subsidiando los sectores que tenemos que apagar y no estamos invirtiendo suficiente en los que tenemos que encender. Ese es un punto muy concreto. No más subsidios a los combustibles fósiles. Y el segundo punto, también muy preocupante, es no podemos subsidiar, no podemos invertir en la transición energética y transición económica si todo nuestro esfuerzo fiscal y pues de la plata pública se va a pagar unas deudas, unos intereses de deuda que ya son exorbitantes. Colombia llegó a 60% del PIB, la deuda, y esto significa que al igual que otros decenas de países, de hecho se calcula que 1.4 billones de personas en este planeta viven en países que invierten más en pagar la deuda que en educación y salud. Por eso uno dice, con un sistema económico y financiero internacional que ha priorizado el pago de la deuda a los bancos del norte global, pues vamos a tener que pagar las cosas esenciales como salud, educación y muchísimo menos en invertir en infraestructuras y proyectos y reconversiones que necesita la transición energética. Entonces, una de las llamadas y los ejes de conversación más fuertes en Santa Marta es la reforma a la arquitectura económica institucional internacional y cómo hacemos para replantear esta carga de deuda tan grande que los expertos llaman la trampa deuda-clima, porque mientras estemos subsidiando y pagando tantos intereses del capital, no vamos a tener con qué prender esos motores de la transición energética. Claro. Y el tercer eje que tú mencionabas es, bueno, el rol que van a cumplir las comunidades, ¿no? Es una transición energética justa. ¿Qué nos puedes decir de ello, Alison?
Bueno, eso también es uno de los ejes muy importantes porque además en esta conferencia vinieron no solo gobiernos, no solo académicos, sino también decenas de organizaciones de la sociedad civil de todos los países del mundo. Y la demanda de la sociedad civil, que también incluye a los pueblos indígenas, pueblos negros, que muchas veces están donde se producen estas energías, tanto las fósiles como las nuevas, estaban diciendo una transición energética con nosotros. Y eso es muy importante porque hablamos de la famosa participación de las comunidades y muchas veces entendemos la participación como contarles o de pronto obtener el sí, pero nosotros hablamos que una nueva economía y esta transición energética y económica que necesitamos requiere pasar a entender la participación de las comunidades, como cómo participan en el trabajo de estos proyectos de energía renovable que se habla, cómo participan como proveedores, cómo participan más allá de esto como accionistas. Podemos pensar en cómo la transición energética nos permite pensar en proyectos que ya no sean megaproyectos de una gran multinacional, sino proyectos, por ejemplo, comunidades energéticas donde hay decenas o cientos de personas que son propietarias también de los paneles y de la producción de energía y le venden a la red de energía y esto se vuelve una generación de ingresos. Entonces hablamos eso de descentralizar la economía y la energía y pues profundizar la participación. Y esto más allá de una demanda social, de un eslogan, una petición, pues es algo que se puede hacer de manera concreta. Vemos, por ejemplo, países como Brasil que han negociado con grandes empresas de las nuevas energías como los carros eléctricos, BYD, pues que 10% de los insumos tienen que ser locales, se tienen que generar 10.000 empleos. Entonces, esto implica bajar la idea de la transición energética a la negociación de casos específicos y tener estos pilares que estamos diciendo, más equidad, más participación, como algo que guíe la materialidad y los contratos mismos de los proyectos. Claro, estaba mientras hablabas pensando en lo siguiente, una comunidad de pescadores en el Putumayo, por ejemplo, donde que les llegue allí concertadamente la instalación de unos paneles fotovoltaicos que sirvan para la comunidad, pues ellos podrán tener, y ahí es donde va también el sector privado o el mismo Estado, tener sus neveras, porque pues, hoy no pueden, pero ya tener neveras que se alimentan de esta energía fotovoltaica y su pesca llevarla a un nivel superior y convertirlos en empresarios, o sea, que tenga incidencia y efecto en las comunidades esta transición. Alison, ¿cómo lo ves? ¿Muy quijotesco lo que te digo? No es quijotesco, es una cosa esencial porque sin energía no hay economía. Y nosotros en Colombia todavía tenemos 5 millones de hogares que no tienen acceso a la energía eléctrica y eso también significa unidades productivas, empresarios, emprendedores pequeños, pescadores, como tú lo dices, campesinos que tienen el potencial de producir pero no tienen energía. Hay un caso muy emblemático que es el del Cesar, donde como saben se han cerrado pues minas de carbón, 7.000 personas quedaron sin empleo. Ellos están haciendo esa diversificación económica de la que hablábamos en el primer punto, están produciendo productos lácteos, mangos, pero no tienen energía. Donde estaban estas grandes excavaciones y minas de carbón, no hay energía y sin energía pues no pueden transformar la leche, no pueden transformar el mango para generar ingresos, al igual que esos pescadores de Putumayo que tú dices. Entonces eso es una demanda. Sin energía no hay economía, no podemos hablar de transición si no respondemos esa pregunta que tenemos como deuda histórica de llevar la energía a las zonas más apartadas, y las energías renovables son una forma mucho más fácil de hacerla porque no requieres conectar a esas grandes redes de energía, sino que puedes llevar un panel o hacer proyectos más chiquitos, pero la pregunta es cómo le metemos el acelerador a eso y cómo hacemos que los paneles no terminen como mesas de ajedrez. No, pues sin duda, increíble. Este es un especial de Caracol Radio, de Planeta Caracol, transición energética, los retos, lo que significa, la entendemos, la incidencia social, económica, política, con 3 grandes invitados. Alison Benson, economista, pues por supuesto directora del Centro de Investigación Acción Pública y del proyecto Reimaginemos. Óyeme, Alison, gracias por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Creo que esta valiosa conversación con ustedes 3 ayuda muchísimo a los oyentes y a las comunidades que nos escuchan a entender
frente a qué estamos parados. Transición energética. Alison, gracias por estar acá en contacto con los millones de oyentes de Planeta Caracol. Gracias a ti, Fidel, por ayudarnos a amplificar esta conversación que está liderando Colombia y que tenemos que dejar encendida en el próximo gobierno y los próximos años. Planeta Caracol es compromiso de vida.